Segundo, introduciremos compasión. Esta crisis está siendo gestionada entre nosotros por un gobierno despótico. Miré mi diccionario de sinónimos y me pareció suficientemente fuerte y suficientemente respetuoso. Gobierno despótico, que sin apenas explicación alguna a la sociedad está decretando unas medidas abrumadoras y nos está cambiando el país en unos meses. Y la Iglesia no ve ninguna revolución negativa en todo esto. El lema del gobierno es rotundo, Todas las frases que voy a decir son literales. Sabemos lo que debemos de hacer y lo haremos. A callarse todos. No se atenderá ninguna razón, solo las que vengan de la Troika. Ya sabéis quiénes son, ¿no? Bueno, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, no lo olvidemos. Y el poder político desaparece, no defiende ya nuestros derechos ni el bien común de España, sino que sí, a largo plazo nos están diciendo, no nos dejemos engañar, el poder político se está diluyendo y se ha convertido en un instrumento en buena parte del capital financiero europeo e internacional. Y mientras tanto no se dice que cada vez que se decreta un recorte, miles de personas son empujadas hacia la exclusión social. Y se oculta que se está traspasando a la banca dinero imprescindible para las necesidades más básicas de las familias que se están quedando y pronto cada vez más sin recursos. Y todo se hace con esta justificación. Para mí, cuando lo copié, es desalentador escucharle al máximo responsable de nuestro gobierno estas palabras. No disponemos de más ley ni de más criterio que el que la necesidad impone. ¿Qué es esto? Este tipo de afirmaciones amorales, excluyendo cualquier criterio moral, fatalistas, son mentira. No era necesario para salir de la crisis reducir los fondos destinados a atender a los dependientes hasta dejar prácticamente derogada la ley de dependencias. Y no es necesario dejarles a los emigrantes, a más de 150.000 inmigrantes en situación irregular, privados de una manera u otra de protección sanitaria. Que gracias al corazón, la gente en España hay corazón. Y ha habido reacciones, autonomías, colectivos, médicos, para decir al gobierno, sois inhumanos. Así de sencillo. Y no era necesaria esa regulación fiscal que presiona a los asalariados, no toca a las grandes fortunas, ofrece una amnistía injusta e inmoral a los defraudadores. No, eso no responde a la necesidad. Eso es síntoma de una gestión de la crisis muy vacía de sensibilidad al sufrimiento de las víctimas más débiles y un signo de una falta alarmante de equidad. Desde el movimiento profético de Jesús no podemos quedar ni mudos ni pasivos. Yo, dos apuntes. Antes que nada, hay que poner rostro a las víctimas aquí mismo en España. Desvelar los dramas familiares, narrar la historia de los que sufren, porque la sociedad tiene que conocer lo que se está haciendo con estas medidas, lo que está ocurriendo en realidad. Y luego, desde la Iglesia hemos de denunciar, y luego voy a decir, estar compartiendo, hemos de denunciar la falta de compasión en todo esto. Y los que sufren no están esperando doctrina social. Leí hace poco a alguien que justificaba que los obispos hablan poco porque sabéis que la economía es tan compleja que no saben, y claro, eso no saben decir eso, ¿verdad? Pero es que los que están sufriendo no esperan doctrina social ni de economía. Piden sencillamente defensa. Y la jerarquía debería actuar como centinela, sensible al sufrimiento de los indefensos, tendría que salir como por instinto en defensa de los que están sufriendo. Para eso no hay que abrir ni un libro. Ha de hablar
pero en nombre de los que sufren. La Iglesia, al hablar en nombre de los que sufren, pero claro, para ello los tiene que conocer de cerca, los tiene que amar y los tiene que llevar en su corazón. Y ahora se va a notar dónde está nuestro corazón. Tercero, aquí descansas un poco, ¿vale? Así se toma un respiro. Así me anima a seguir otras cosas que son fuertes, ¿eh? Si con eso estáis aplaudiendo a Jesús y estáis aplaudiendo a vuestras comunidades, vuestros compromisos, vuestra presencia político-social, pues, fíjate tú. Tercero, buscaremos nuestro lugar junto a los últimos. Sebastián Mora, al que no tengo el gusto de conocerle, creo que le saludo alguna vez, secretario general de Cáritas, cuando hizo el informe de situación elaborado por FOESA, hizo este resumen tremendo. La pobreza en España se ha hecho más extensa, más intensa y más crónica. Brevemente. Más extensa. ¿Por qué? Porque está aumentando el número de personas que viven debajo del umbral de la pobreza. Os ahorro los datos, ¿verdad? Eso suele estar abajo. La pobreza está alcanzando a personas que hace unos años se sentían seguras y hoy recurren a Cáritas, a los comedores sociales. El director de la Cáritas de Guipúzcoa me decía, gente que nos ha estado hoy ayudando y aportando mucho con el tsunami, con no sé qué, hoy viene a pedirnos ayuda. Claro, es una pobreza que viene acompañada por el desconcierto, por el miedo, la vergüenza, el trauma. No es solo pobreza económica, lo que va a crecer, es mucho más. Pobreza más intensa, ¿por qué? Porque los pobres son más pobres. Yo no sabía este dato. En España ha crecido, como en ningún otro país de Europa, la desigualdad entre ricos y pobres. El primer más, ni en Grecia. Más de 30.000 personas viven sin hogar, más de 273.000 en infraviviendas. Los casos de desahucio los tengo del año 2011, pero miles de personas se están quedando sin vivienda. ¿A dónde van? ¿Cuándo va a explotar esto? Y pobreza crónica. ¿Por qué? Porque no es un fenómeno tan transitorio como nos pensamos. Las perspectivas de encontrar empleo a corto o medio plazo son casi nulas. Seguirá creciendo el número de hogares sin ingreso alguno. Las ayudas sociales y el apoyo, el entorno de la familia, la huerta del pueblo de donde hemos venido, la gente se está yendo al pueblo, ¿no? Están ocurriendo unas cosas, una familia que, bueno, pues ha ido a su pueblo desde San Sebastián, de donde habían venido, y ha puesto la huerta y estaban felices y tal. Y en cuanto este año han puesto ya todos los tomates y no sé qué, una noche vinieron con una camioneta y les dejaron sin tomates. Es que la situación, bueno, todo está discurriendo entre nosotros como de manera perversa. Como si las crisis la debieran de pagar no sus principales responsables, sino precisamente las víctimas más débiles. Esto se puede decir sin saber economía. Mientras los directivos de entidades bancarias rescatadas con dinero público reciben indemnizaciones multimillonarias, los débiles van hacia la exclusión social. No podemos permanecer pasivos ni mudos ante el silencio de la gran parte de la jerarquía, ni ante la indiferencia de no pocas diócesis, comunidades, curias y parroquias. No. Hay que encontrar, no es cuestión solo de dar donativos, no. Estar junto a los últimos significa conocerlos, conocer de cerca a los que se van quedando en apuros y con problemas, establecer con ellos lazos de amistad, escucharlos, apoyarlos en la búsqueda de trabajo, en situaciones, movilizarnos y movilizar a nuestras comunidades para encontrar nuestro lugar allí donde estaría Jesús, con ellos. Jesús estaría hoy con los que se están quedando sin nada y no miraría a otra parte. Cuarto, defenderemos el modelo social de atención pública y gratuita. Es claro que la crisis nos va a obligar a rebajar el nivel de vida a todos.
Nos suben el IVA, ya somos todos más pobres. Es facilísimo. Enriquecerse debe ser, bueno, también, para algunos es muy fácil. Pero en conjunto se puede decir esto: todos vamos a ser más pobres y gastaremos menos. Pero en vez de hacer este recorrido de manera equitativa, solidaria, la gestión de la crisis nos está llevando a un deterioro sociopolítico que para mí es de lo más peligroso. Se está poniendo en peligro ingenuamente la cohesión social de España. Se están tomando medidas que socavan las bases del modelo social de servicios públicos universales gratuitos. De esta manera estamos caminando hacia una fractura, hacia una sociedad dual, ciudadanos de primera que pueden pagar y ciudadanos de segunda que no pueden pagar. A mi juicio, uno de los efectos más perversos de la gestión de la crisis es esta. Al final va a ser pagada más con el sufrimiento de los más pobres, a los que se recorta de una manera o de otra la protección social. ¿Y todo eso para qué? Para que pueda volver a su normalidad el funcionamiento, la maquinaria inmoral del sistema financiero europeo e internacional. Y lo más grave es que estas medidas están socavando el funcionamiento democrático en España, en unas circunstancias tan difíciles, tan decisivas, en las que todo está invitando a aunar esfuerzos y a hacer pactos sociales. La crisis está siendo gestionada por decreto ley, evitando el debate profundo en el Congreso de los Diputados, vaciando así el contenido real del régimen parlamentario. Desde la investidura de este gobierno, ¿sabéis cuántos decretos ley han sido dictados? 27. 27 decretos ley. ¿Cómo se le llama a esto? Desde luego esto no es democrático. ¿Qué es esto? ¿Es una dictadura? Es el momento de defender y promover lo común, lo público. Ahí tenemos que dar el callo, porque solo lo público puede garantizar la protección social y las necesidades más básicas de los últimos, y reaccionar contra la privatización que de maneras muy sutiles está creciendo en España. Vamos a retroceder hacia una fractura social enormemente peligrosa. Si esto, en el trasfondo de la centralización del Estado y de las autonomías, crece, yo no sé lo que nos viene encima. Hemos de recuperar la importancia de lo común, la responsabilidad de cuidarnos unos a otros, defender la familia, pero no por los valores cristianos simplemente, sino como el último lugar para muchos en donde se pueden vivir unas relaciones más gratuitas, y descubrir la comunidad cristiana como refugio, como espacio de acogida, de mutuo apoyo amistoso y fraterno. Quinto, la verdad de Jesús nos hará libres. Con esto termino. Las palabras las conocéis. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay un rasgo que define la trayectoria profética de Jesús: su voluntad de vivir en la verdad de Dios, que quiere un mundo más justo, y la realidad de injusticia que tiene delante. Por eso Jesús habla con una autoridad increíble, porque habla desde esa verdad de los que sufren de Dios. No habla como los fanáticos que tratan de imponer su verdad, ni como los funcionarios políticos y religiosos que defienden las cosas por obligación. No, Jesús se siente, y no se siente guardián de la verdad, se siente testigo de la verdad. Su honradez, como dice John Sobrino, con la realidad le hace libre. Y desde esa voluntad de verdad, Jesús se convierte, según la acertada expresión de John Sobrino, en voz de los sin voz y voz contra los que tienen demasiada voz.
Cuando yo leí esto hace unos años dije, jo, no se puede decir mejor y más breve, ¿no? Esta voz no se está escuchando en España. La voz de los sin voz y la voz contra los que tienen demasiada voz. Y esto es lo que tenemos que promover, contagiar y exigir. ¿Por qué? Porque la ocultación de la verdad es el más firme presupuesto de la actuación de los poderes financieros y de los poderes políticos que se les someten. De hecho, la crisis aquí está gestionada, se nos presenta la gestión de la crisis, se nos presenta envuelta en una estrategia y en un lenguaje falaz, que trata de ocultar la responsabilidad de los verdaderos causantes. Bankia se hunde, nadie tiene ni la culpa. No penséis que los van a juzgar, ni hoy, ni mañana, ni nunca. No lo quiere nadie, ni el poder judicial sometido al político, ni el poder político sometido a los de Bankia. Bueno, lo digo, ya sé que hay que matizar muchas cosas, pero hay que entenderlas también. Y, mi pregunta, ¿cómo conocer la verdad real y los intereses que se ocultan detrás de las decisiones de los políticos y de las reacciones del mundo financiero, la prima de riesgo, por qué sube, por qué baja, ¿quién sabe eso? Una vez más, como dice San Pablo, y termino, los hombres aprisionan siempre la verdad con la injusticia. Nos estamos moviendo hoy aquí dentro de una gran mentira mediática, política, económica y hasta ética, porque creemos que las medidas son éticas, porque son necesarias para el bien común, para no sé qué. ¿A qué tipo de sociedad podemos aspirar si desde los centros de poder se le oculta al pueblo la verdad y se le obliga a la sociedad a ser protagonista de su historia desde el engaño o desde la ignorancia? Dos cosas y termino, dos compromisos. Primero, informarnos, saber lo que está pasando. Primer compromiso. La falta de información es la primera causa de absentismo y pasividad. Segundo, ser la voz de los sin voz y la voz contra los que tienen demasiada voz, creciendo en libertad. Es necesario crecer en libertad. Y creo que solo la fuerza de Jesús puede despertar la libertad en nuestros corazones, pues muy acobardados, encogidos, en nuestras comunidades demasiado indiferentes y en esa jerarquía que a veces no habla y a veces habla, pero sin audacia evangélica. Esto nos podría llevar a estar en la crisis, junto a los últimos, cerca de ellos y, si es posible, entre ellos. Y voy a terminar aquí porque es mejor. Y en nombre de todos le doy un abrazo porque no podemos tener